En primer lugar, quiero hacer un acotamiento de mi participación en este foro. Es respecto a la intervención que tendré esta mañana con ustedes. México tiene muy poca movilidad e internacionalización tanto de estudiantes como de docentes, que es casi nulo. Motivo por el cual más bien me referiré a los motivos por los cuales y a los retos que enfrentan las universidades públicas y privadas y lo que tenemos que hacer en México para hacer instituciones más atractivas y poder estar en esa tesitura y ser competitivas a nivel internacional. En ese contexto, referiré esta intervención y por eso es que he denominado, si ustedes me lo permiten, esta ponencia como la educación superior en México, es decir, qué retos enfrentamos. Y de esa perspectiva daré una mención general. Las primeras universidades que surgieron en el mundo y especialmente en Europa, como ustedes lo saben, fueron durante los siglos del siglo XI al siglo XIII. Y durante 8 siglos las universidades fueron para muy pocas personas. Estaba concentrada la educación, sobre todo en los aristócratas, para los sacerdotes y los militares. Fue hasta el siglo XIX que finalmente se introduce la investigación en las universidades con Humboldt, con Napoleón y con Newman. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, es que la universidad se masifica. En ese propio siglo XX, también la educación superior se diversifica en universidades, en politécnicas, en tecnológicos, en institutos profesionales y en centros de posgrados. Y la cobertura de la matrícula es cada vez más creciente en las universidades. En México, a partir de los años 50, la matrícula se duplica en promedio cada 10 años. En nuestro país, por ejemplo, hay casi 11 millones de jóvenes entre 18 y 22 años, de los cuales 3,5 millones, grosso modo, estudian en nivel superior y de ellos 1,300,000 en instituciones particulares, el resto en instituciones públicas. Así es como está más o menos dividida estos alumnos de nivel superior. Si nosotros vemos esta gráfica, comparativamente, entre 25 y 65 años a nivel mundial, las personas que cuentan con educación superior, vemos que el país con mayor educación superior es la Federación Rusa, con más del 50%. Luego le sigue Canadá, también con más del 50%. Y después le sigue Israel, España, que está arriba del 30%. México, que no llegamos al 20%, y Brasil, que es el país que tiene menor índice de formación de educación superior. Entonces ahí nos damos cuenta que México estamos todavía a un nivel muy bajo de educación superior y esto obviamente va a redundar también en la parte de movilidad y de internacionalización. Ahora,
¿Qué es lo que hace atractivo a la educación superior? Y era también lo que comentaba mi colega que me precedió. El 5% de los estudiantes a nivel superior en el mundo realizan sus estudios fuera de su país. Grosso modo, son alrededor de 200 millones de estudiantes que salen de su país de origen. Los países con mayor número de estudiantes en el extranjero, como ya se mencionó, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Canadá, Alemania, Japón, Australia. Y hay un dato muy importante, Nueva Zelanda, que es un país muy pequeño, además con clima no agradable, con menos de 4 millones de habitantes, atrae más del 1.7 estudiantes extranjeros. Y México, que somos un país con más de 100 millones de habitantes, con un territorio muy extenso, solamente captamos el 0.4% de extranjeros, o sea, casi menos de 20,000 estudiantes. Esto quiere decir que tenemos instituciones de educación superior públicas y privadas poco atractivas. Esta es la gráfica que también mostró mi colega. Ahí está, Estados Unidos es el que más estudiantes extranjeros capta, después Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, Canadá, la Federación Rusa, Japón, España con el 2.4 y Nueva Zelanda, como decíamos, con el 1.7. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué tenemos que hacer para hacer instituciones de educación superior atractivas y poder tener movilidad y ser internacionalmente, tener esa internacionalización que necesitamos? En primer lugar, necesitamos ser más eficientes, bajar nuestros índices de deserción y nuestro rezago. También necesitamos elevar nuestro índice de eficiencia terminal, es decir, que nuestros egresados se titulen, tener mayor pertinencia, hacer mayor vinculantes los estudios con los empleos y tener mejores salarios de nuestros egresados. La cobertura, y esto tiene que ver aquí mucho las modalidades. Ahora la modalidad online, la modalidad a distancia, colabora mucho en esta cobertura en las zonas geográficas y en los estratos sociales. Y el impacto, que el impacto de los estudios tenga realmente conocimientos, les den también a los estudiantes habilidades, competencias, destrezas, innovación y desarrollo tecnológico para poder hablar de calidad educativa. ¿Qué es lo que está sucediendo con las universidades en México? Nos quedamos en el ayer, no hemos tenido la revolución tecnológica que se necesita. Antes la información era escasa y de acceso difícil. Ahora la información es abundante, de fácil acceso y procesada. Nos hemos quedado con la información centrada en el profesor, en el aula y con la memoria, memorística la enseñanza. Ahora el maestro debe ayudar a interpretar datos, a procesarlos, a usarlos, a insertarlos en el conocimiento para generar habilidades, destrezas y competencias, es decir, se convierte en un facilitador. Antes, los currículos son sumamente especializados, tenemos profesiones profesionalizantes, rígidos y enciclopédicos. Ahora, los currículos deben ser intra y transdisciplinares, dinámicos, es decir, basados también en resolución
de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una estructura que, como les comento, limita la movilidad estudiantil, inhibe la preparación interdisciplinaria, desalienta, por supuesto, la generación de nuevas profesiones. El enfoque pedagógico, obviamente, tiene una carga excesiva de contenidos disciplinares y la enseñanza está centrada en el profesor y en el aula y en la memorización y en la repetición de los contenidos disciplinares. Ese es el principal obstáculo que tenemos y que no permite avanzar. ¿Cómo cambiar? La pregunta no es si la educación superior debe cambiar. Tampoco nos cuestionamos lo que se debe cambiar. El problema central es cómo lograr los cambios deseados. Y esto tiene que ver con la cultura universitaria, que esté centrada para modificar las trayectorias escolares, para que los alumnos sean más autónomos en la adquisición de sus conocimientos, que aprendan de manera más personalizada, que estén provistos de competencias y destrezas y que adquieran una actitud más emprendedora. Para ello implica que los profesores modifiquen sus prácticas de enseñanza, que verifiquen periódicamente sus objetivos, que cuiden sus procesos de evaluación y que intercambien experiencias en torno a ello. ¿Cómo lo logró Europa? Y debemos aprender de lo bueno y de las experiencias de aquí de Europa. Fueron varios elementos, pero podemos destacar estos. Tienen 3 ciclos bien diferenciados, el bachelor, la maestría y el doctorado. La educación está centrada en el aprendizaje, tienen un desarrollo de competencias y habilidades, promueven la transferencia de créditos, es decir, la movilidad estudiantil, facilitan la movilidad estudiantil y la internacionalización, promueven y fortalecen la investigación y el doctorado y obviamente sus instituciones de enseñanza superior son atractivas, es decir, hay una gran promoción para la internacionalización. ¿Qué necesita México? Cambiar su cultura universitaria. ¿Cómo? A través de una innovación educativa. Con 3 ejes principales. Cambiar la forma de enseñar y de aprender. Estimular la independencia intelectual del alumno. Incrementar el interés del alumno por la comprensión y la resolución de problemas. En esto lo podemos concluir, en estos 3 ejes fundamentales. ¿Cómo lograr el cambio? No va a ser por decreto o por ley o por reglamento. Tampoco va a ser por influencia o por invitación. No da resultado. Tiene que ser por convencimiento y por persuasión, en donde se involucren profesores y se respete la historia institucional, es decir, introyectar, incorporar la transformación. ¿Esto lleva tiempo? Sí, pero tenemos que empezar, tenemos que ir aprendiendo y corrigiendo, pero hacerlo de inmediato, empezar ya. Esta revolución académica nos va a llevar a tener nuevas definiciones. ¿Qué entendemos por educar? Por investigar, por extender el conocimiento. Es decir, involucrar a estudiantes y profesores, tener una nueva práctica de docencia y de investigación, motivar el aprendizaje significativo,
estimular la creatividad y la innovación de los alumnos y tener una mejor distribución social del conocimiento, es decir, la función social de la educación. ¿Qué tenemos que hacer los gobiernos y los directivos de las instituciones de educación superior? Promover y apoyar el tránsito del sistema de la educación superior para esa internacionalización de la que tanto se habla y de la que tanto se es necesario en este mundo moderno. Se necesita favorecer el desarrollo de las universidades innovadoras, es decir, con competencias, con resultados de aprendizaje. Propiciar que las universidades desarrollen programas de investigación educativa. Insistir que la educación superior utilice al máximo las TICs y impulsar la puesta en marcha de exámenes que vayan evaluando periódicamente a los alumnos para lograr su avance, sus competencias. Esto es indispensable. Algo que, por ejemplo, también tenemos en México es el segundo idioma. Esta falta de esta competencia que es tan necesaria y que también inhibe mucho la movilidad. ¿Qué tienen que hacer las academias, los profesores y los estudiantes? Trabajar para asegurar enseñanzas. Contar con baterías de actividades de enseñanzas para propiciar la generación de conocimientos de los alumnos. Multiplicar e intensificar el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar el autoaprendizaje. Esto en modalidades sobre todo a distancia. Atender el desarrollo de los 3 dominios de competencia, la cognitiva, la interpersonal y la intrapersonal en los alumnos y ofrecer programas de estudio que sean atractivos, flexibles, pertinentes y orientados a saber, hacer, ser y estar. Ahora, ¿cuál es nuestro marco jurídico donde nos movemos? Es la Constitución Política, la Ley General de Educación, estos 2 acuerdos secretariales, el 243 y el 279, que es en especial para la educación superior de escuelas particulares, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Educación con Calidad, y el Convenio Marco de Coordinación para la revalidación de estudios de validez oficial. Ese es nuestro marco jurídico en el que actuamos la educación superior. El reconocimiento de validez oficial de estudio de escuelas, tenemos instituciones públicas, como ustedes lo saben, y tenemos instituciones particulares. Las escuelas particulares, para que puedan ofrecer estudios, la pueden obtener a través de la autoridad federal, es una facultad concurrente, o a través de la autoridad educativa de los estados, o bien a través de las universidades públicas. Cuando nosotros hablamos de la autoridad federal, es la Secretaría de Educación Pública, la cual tiene registradas 1,617 instituciones de educación superior y tiene registrados 19,276 planes de estudio que se imparten en esas 1,617 instituciones a nivel nacional. Y a nivel estatal se cuenta con el registro de 1,800 instituciones particulares de educación superior
con 17,700 planes de estudio. Si nosotros sumamos los 1,617 y las 1,800, nos salen más de 3,000 instituciones particulares a nivel superior. Son muchísimas instituciones particulares. ¿Cómo es posible que con tantas instituciones particulares más las instituciones públicas no tengamos movilidad educativa y no seamos capaces de atraer alumnos extranjeros? De esas instituciones particulares, no más de 15 instituciones, atraen alumnos extranjeros. De esas, más de 3,000. Por eso es que no figuramos en los porcentajes a nivel internacional. Son muy pocas. Y bueno, solamente 9 estados cuentan con legislación propia. Todos los demás utilizan la legislación federal que les mencioné anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Esos planes de estudio desde esta administración se están evaluando con alto rigor académico para que las instituciones mejoren su calidad académica y sean más competitivas a nivel internacional. Se evalúan desde el punto de vista pedagógico, disciplinar y por modalidad educativa, es decir, presencial, mixta o no escolarizada o a distancia. Además, se evalúan las instalaciones y se evalúa la planta docente. Todo ello conlleva un procedimiento para otorgar el famoso REVOE, reconocimiento de validez oficial de estudio. Actualmente estamos en un proceso de automatizar este procedimiento y tener un control de un registro nacional de instituciones públicas y privadas y de todos los planes de estudio y actualizar la normatividad para ser más eficiente y llevar un mejor control y regulación de este procedimiento. En esta evaluación habrá muchas instituciones, es lo que se pretende, de llevar un control y que las instituciones que no cumplan con este requerimiento poco a poco vayan saliendo del mercado que se tiene. Para lograr esta calidad de un plan de estudio, ¿cómo lo podríamos definir la calidad académica, la calidad educativa? La calidad educativa de un plan de estudio es cuando se garantiza que ese plan de estudio va a otorgar conocimientos al alumno y le va a permitir desarrollar habilidades, destrezas, capacidades y actitudes que le permitan desarrollarse con eficiencia y satisfactoriamente en el sector profesional y laboral. Ese puede considerarse una definición de calidad educativa, que con estos requerimientos cuente un plan de estudios, el título que se le va a otorgar a un estudiante. La idea es que los planes de estudio que tengan validez oficial, tanto de escuelas públicas, de instituciones de educación superior públicas, como de instituciones particulares, también estén acreditadas en el sistema de acreditación,
Existen dos organismos en México que son los CIES, los Comités Interinstitucionales de Educación Superior, que evalúan planes y programas de estudio, y el COPAES, el Comité para la Educación, de Acreditación para la Educación Superior, que avala organismos que acreditan planes y programas de estudio por área de conocimiento para la acreditación de los planes de estudio. Esto tendiente a mejorar la calidad de la educación superior. Todo esto se ha ido trabajando en México para lograr una mejor calidad de la educación superior y así estar en posibilidad de tener instituciones más atractivas, que tengamos la posibilidad de atraer alumnos extranjeros a nuestras instituciones y con esto ser competitivos y entrar en el mundo de la internacionalización de la educación superior del mundo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.